Desde el momento en que la puerta de la sala de embarque se cerró tras ellos, supe que algo no iba bien. Me había sentado al borde de un banco de metal frío en el aeropuerto de Nashville, con el bolso ligero apoyado en mis rodillas y la mirada fija en la cinta transportadora vacía. Entonces, sin previo aviso, escuché el taquígrafo de mi teléfono. Marco y Tatiana han abandonado la zona. Mi corazón se paralizó. ¿Cómo podían irse dejándome sola, sin un centavo, sin mi equipaje y sin un billete de vuelta? Apenas unas horas antes, ellos habían fingido una escapada familiar para curar nuestras penas tras el funeral de mi esposo. Yo, Blanca, confié en mi hijo y en mi nuera. Ellos confiaron en esos malditos papeles que llevaban en el bolsillo, creyendo que con la pérdida de mi pareja me mudaría a una aventura que, según decían, nos ayudaría a sanar. Pero la verdad fue esta: me dejaron como una entrada de cine olvidada, inútil y sin valor. El silencio del aeropuerto se convirtió en mi telón de fondo mientras mi mente giraba en espiral. Recordé el aroma del ataúd de mi esposo al salir de la funeraria, el sutil perfume de su colonia favorita mezclado con el olor a flores secas. Pensé en sus ojos cansados, en cómo me sostuvo la mano y me aseguró que ambos estaríamos bien, juntos, para siempre. Y ahora él no estaba, y yo tampoco. Marco y Tatiana habían planeado todo. Compraron un billete de ida para mí y 2 de ida y vuelta para ellos. Usaron mi tarjeta de crédito para pagar los cafés, los recuerdos de dólar y los pitidos de los carritos de equipaje. Con cada recibo que veía en mi correo electrónico, sentía que me robaban algo más que dinero: mi dignidad, mi fe en la familia, mi derecho a ser amada. No había a quién llamar. Llamar a Marco habría sido admitir mi derrota, mi humillación. Llamar a mis amigas habría sido confesar que ellos habían ganado. Entonces, en un impulso, marqué el número de Alejandro Gutiérrez, el viejo amigo de mi marido. Descolgó casi de inmediato, con ese tono mezcla de sorpresa y preocupación que solo reservan los viejos camaradas. «Blanca, ¿qué sucede?», preguntó. Le conté todo en un susurro tembloroso, como si en cualquier momento las paredes del aeropuerto pudieran oírme y reírse de mí. «No puedo volver así», dije, no con las mismas manos vacías. Él guardó silencio un instante. Luego prometió ayudarme. «Necesito que vengas a mi oficina mañana. Hay algo que podemos hacer». Con el corazón latiendo a 1000 por hora, tomé el último asiento libre en un vuelo barato a la ciudad donde vivía Alejandro. Sentí la adrenalina romper mis venas, un miedo primitivo a lo desconocido, mezclado con un fuego recién encendido de rabia y determinación. Recordé las tardes junto a mi esposo, hablando de justicia, de dignidad, soñando un retiro tranquilo en nuestra casa con jardín. No podía aceptar que todo eso se desvaneciera por la avaricia de aquellos que hice creer que los amaba sin reservas. En el pequeño avión, desde la ventanilla, vi las nubes teñidas de naranja al atardecer y supe que mi vida cambiaría para siempre. Al día siguiente, llegué a la oficina de Alejandro con la misma cartera vacía, pero con una idea diferente: no quería víctimas, quería voltear la balanza. Él me explicó mis opciones. «Podemos reescribir tu testamento», dijo con voz grave, «excluir a Marco y Tatiana. Dejar todo tu patrimonio a una entidad que realmente ayude a personas como tú». Sus palabras retumbaron en mi pecho. «Quiero que todo vaya al refugio Manantial Dorado», declaré sin titubear. Esa organización, me dijo Alejandro, acogía a ancianos desamparados, maltratados por parientes que solo buscaban su dinero. Era mi oportunidad de dar un golpe ético, una lección silenciosa, una semilla de esperanza para otros. Mientras firmaba los documentos, sentí una paz nueva y extraña. Era la certeza de que ya no sería rehén de mis propios miedos ni de las traiciones familiares. Cada cláusula, cada firma, era un huérfano de resentimiento tomando forma legal. Por primera vez en meses, respiré sin sentir un peso en el pecho. Alejandro me despidió con un fuerte abrazo y unas palabras que retumbaron en mi mente: «Nunca permitas que te digan que tu valor solo está en lo que tienes. Tu valor reside en lo que decides». Regresé a mi casa vacía al anochecer, sin dinero y sin equipaje, pero más rica en convicción que nunca. Vacié el armario buscando algo que llevarme, y encontré un viejo libreto de mi marido, lleno de notas en los márgenes. Tomé el libro y lo abracé, sintiendo bajo mis dedos las palabras de amor:
de planes futuros, de promesas hechas en tinta. Decidí entonces vender mis últimas piezas de valor sentimental, un reloj de bolsillo de bisabuelo, un juego de tazas de porcelana, un pequeño lote de acciones, y destinar ese dinero a cubrir mis gastos inmediatos. No lo hice por necesidad, sino como un acto simbólico, estaba cambiando mis recuerdos por mi libertad. Llegué a la residencia Sauces al atardecer, con una maleta prestada y una determinación sólida como roca. El jardín estaba lleno de sauces que parecían inclinarse hacia el suelo, como si presintieran el peso de las vidas que albergaban. Me recibió Carmen, la directora, con una sonrisa cálida. Sus ojos, llenos de historias, me hicieron sentir menos extraña, menos sola. Bienvenida, señora Blanca. Aquí encontrará paz y compañía, dijo, ofreciéndome la mano. Al entrar, vi rostros diversos, ancianos con miradas risueñas, otros más taciturnos, algunos apoyados en andadores, todos con historias enterradas bajo la piel arrugada. Era un microcosmos de experiencias, de pérdidas y de segundas oportunidades. Las primeras noches, el silencio de mi nueva habitación me resultó acogedor. No había relojes que marcaran la agenda de mi hijo ni billetes de avión que recordaran traiciones. En su lugar, una mesita con flores frescas y un libro de poesía en un rincón. Empecé a redactar un diario, como cuando era joven, desplegando en él mis reflexiones, sobre el dolor, sobre el perdón, sobre la fuerza interior que nadie puede arrebatarle a quien se atreve a reclamársela al mundo. Cada párrafo era un paso más lejos de la víctima que me propusieron ser, y un paso hacia la mujer que me había prometido ser antes de que la vida me pusiera a prueba. Al día siguiente, durante el desayuno colectivo, me acerqué a un anciano llamado don Julián, que me contó cómo su propia hija lo internó sin importarle cómo sobreviviría allí. Sus palabras fueron un espejo, vi mi futuro si permitía que otros decidieran mi destino. Aquí aprendí a valorar mis días sin miedo, me dijo. Sus ojos brillaron con gratitud. Comprendí que mi verdadera herencia no era la finca ni las joyas, sino la dignidad recuperada que ahora podía compartir. Aquel día supe que mi donación al refugio Manantial Dorado no era un castigo a mi familia, sino un homenaje a quienes encontraron en un abrazo y una palabra amable el sustento para seguir viviendo. Las semanas siguientes, me integré en las actividades, clases de pintura, lecturas en voz alta, paseos por el huerto de hierbas aromáticas. Cada mañana, al caminar entre los senderos, sentía que el dolor se disolvía poco a poco, reemplazado por un sentido de pertenencia. Recordé las tardes con mi esposo en nuestro jardín privado, y entendí que, aunque él ya no estuviera físicamente conmigo, su legado de amor y respeto por los demás vivía en cada gesto de bondad que ofrecía aquí. Empecé a pensar en mi testamento no como un documento de finales, sino como un puente hacia futuros que no conocía. Una tarde, al leer el correo postal que cada residente recibe, vi una carta con mi nombre escrita con la caligrafía de mi hijo. La sostuve con el pulso firme. Entré en mi habitación y leí la súplica. Marco rogaba que reconsiderara, que al menos le dejara el trozo de tierra donde plantamos juntos aquel rosal que florecía cada primavera. Sus palabras iban salpicadas de remordimiento y nostalgia. Podría haber sentido compasión, podría haber accedido a cambiar el testamento. Pero comprendí que mi viaje no era una revancha, sino un acto de justicia serena. Mi legado estaría con quienes, como yo, habían sido desplazados, ignorados o subestimados por sangre. Con manos firmes, desdoblé mi testamento y lo guardé en el cajón, sintiendo que, al hacerlo, mi vida adquiría un nuevo significado. Al caer la noche, me acomodé en la terraza, donde los sauces me susurraban historias antiguas con el viento. Cerré los ojos y sonreí. No era la madre traicionada, ni la viuda desamparada, era Blanca, la mujer que aprendió a reconstruirse desde la dignidad herida y el amor compartido. La luna se alzó sobre los árboles, plateando el lago cercano. Sentí su luz como un abrazo definitivo. Y supe que mi historia apenas comenzaba. No olvides suscribirte. A la mañana siguiente, desperté con un leve temblor en las manos. No era ni el frío del aire acondicionado ni el recuerdo de aquel aeropuerto, sino la mezcla de expectación y nerviosismo que me recorría el cuerpo. Había quedado en encontrarme con Carmen, la directora de la residencia Sauces, para recorrer cada rincón del lugar y conocer a los responsables de cada actividad. Cuando abrí la puerta de mi habitación,
El pasillo se iluminó con la luz suave del amanecer, y un aromático olor a café recién hecho me guió hasta el comedor. Allí, en una mesa redonda de madera clara, me esperaba un pequeño grupo de residentes y voluntarios. Casi sin darme cuenta, me presenté ante ellos como la nueva integrante y conté brevemente mi llegada. Hoy es mi primer día aquí, pero siento que ya llevo tiempo recorriendo estos pasillos en mi mente. Hubo sonrisas cómplices. Algunos asintieron con melancolía, como si entendieran el valor de una segunda oportunidad. No hay mejor forma de empezar, dijo Carmen, sirviéndome una taza humeante, que con un buen café y buena compañía. Mientras saboreaba la mezcla fuerte, escuché a Lucía, una mujer de cabello plateado que tejía un chal de lana multicolor. Me confesó que, tras enviudar, había pasado años sintiendo que el mundo se vaciaba de sentido, hasta que decidió inscribirse en un taller de tejido aquí mismo. Ahora, cada puntada le recordaba que podía crear algo nuevo, algo que le perteneciera solo a ella. Sus palabras resonaron en mi pecho. ¿Cuántas veces había olvidado que, incluso sin mi esposo, yo podía tejer mi propio destino? Tras el desayuno, caminamos por el huerto de hierbas y verduras donde los residentes cultivan lo que luego degustamos en las comidas. Vi a don Alfredo cuidando las tomateras, y me invitó a hacerme cargo de un pequeño macetero de menta. Acepté, y al hundir los dedos en la tierra, sentí un latido profundo. Era la conexión con la vida brotando de nuevo bajo mis manos. Quizá nunca fui buena jardinera, pero ahora tenía un propósito: nutrir aquella planta tanto como, poco a poco, nutriría mi voluntad de seguir adelante. Al volver, en la sala común, descubrí un rincón dedicado a la escritura creativa. Un hombre llamado Víctor repartía libretas con tapas de colores y lápices nuevos. Escribe lo que quieras, un poema, una carta, un recuerdo, me animó. Sentada junto a la ventana, miré el cielo azul y empecé a esbozar líneas sobre mi infancia, cuando jugaba en el jardín de mi casa con mis hermanos, sintiendo que el mundo era un lugar sin límites. En esas frases encontré fragmentos de una mujer que había dejado de existir tras la muerte de mi compañero, pero ahora volvía a aflorar con cada palabra. El almuerzo fue un festín de verduras, pan casero y un ligero guiso de lentejas. Entre bocado y bocado, me uní a un debate improvisado sobre los mejores métodos para conservar alimentos sin refrigeración. Puede parecer mundano, pero allí cada tema cotidiano se convierte en una excusa para compartir historias de vida. Me di cuenta de que mi dolor ya no era un tabú, era un puente para conectar con otros que también habían aprendido que el sufrimiento lleva, implícita, una semilla de transformación. Por la tarde, asistí a la clase de pintura. El salón estaba lleno de caballetes y lienzos en blanco. Tomé un pincel y, sin pensarlo, pinté un sauce inclinado junto a un lago plateado. Era una evocación de la terraza donde solía sentarme con mi esposo. Cada trazo liberaba una emoción que había permanecido atrapada: tristeza, nostalgia, pero también esperanza. Al terminar, sostuve el lienzo frente a mí y respiré hondo. La imagen no era perfecta, pero era mía. Al caer la noche, regresé a mi habitación con el corazón ligero. Saqué mi diario y escribí: hoy he aprendido que volver a empezar no es renunciar al pasado, sino incorporarlo como fuerza viva. Cerré la libreta y me tumbé en la cama, dejando que el silencio me envolviera sin miedo. Los días siguientes siguieron un ritmo similar, salpicado de descubrimientos y pequeñas victorias. Aprendí que sostenía un poder que nadie me podía arrebatar: la capacidad de reinventarme. Me ofrecí como voluntaria para guiar una tertulia de poesía, recordando los versos que solía recitar junto a mi marido. Descubrí que mi voz aún tenía fuerza, que mis palabras podían inspirar a otros a soltar sus miedos. Una mañana, recibí la visita de un mensajero con un sobre grueso. Sabía de inmediato que era la notificación oficial del cambio de mi testamento. Lo abrí con cuidado y desplegué el documento. Cada palabra reafirmaba mi decisión de legar mi patrimonio al refugio Manantial Dorado. Sentí un vértigo de justicia serena al saber que mi traición se convertiría en ayuda para quienes más lo necesitaban. Esa misma tarde, Carmen organizó un evento especial, un pequeño acto donde leeríamos en voz alta cartas de agradecimiento. Cuando llegó mi turno, me puse de pie frente al grupo y dije: quiero agradecer a cada uno de ustedes por enseñarme que la familia no siempre es de sangre, sino de miradas cómplices, manos que sostienen y corazones que acogen. Gracias por devolverme la dignidad y por recordarme que nunca es tarde para florecer.
Vi a los ojos de los presentes y percibí emoción. Algunas personas enjugaron lágrimas. Fue uno de los momentos más significativos de mi vida, la catarsis convertida en abrazo colectivo. Pasaron las semanas y luego los meses. Cada mes, el personal de la residencia Sauces me llevaba mi correspondencia. Algunas eran postales de paisajes, otras facturas o notificaciones, pero yo las abría con la certeza de que mi hogar ya no estaba en un lugar físico, sino en el corazón de esta comunidad. Había dejado atrás el aeropuerto de Nashville, la traición de mi hijo y la desesperanza. Ahora vivía rodeada de personas que me escuchaban, que valoraban mi experiencia y que compartían sus propias historias. 6 meses después de aquel día en que me encontraron sola en el aeropuerto, di un paseo al atardecer por el jardín de sauces. Vi los sauces mecerse con el viento, plasmando sombras danzantes sobre el césped. Recordé la promesa que me hice al bajar de aquel avión barato: no volvería a ser rehén de mis miedos. Ahora, mientras la luz dorada cubría el lugar, supe que había cumplido mi promesa. Mi vida ya no estaba definida por lo que otros quisieron robarme, sino por todo lo que decidí regalar al mundo: mi tiempo, mis recursos y mi dignidad. No olvides suscribirte. 6 meses después, cada amanecer en Sauces me despertaba con la certeza de que mi vida había tomado una dirección distinta. Las rutinas ya no eran una cadena de obligaciones, sino un tejido de pequeños momentos que me aportaban significado: el aroma del pan horneado por Lucía, el canto suave de las aves al lado del estanque, la cálida mano de Carmen al saludarme cada mañana. Había descubierto que la verdadera libertad no estaba en la ausencia de ataduras, sino en la capacidad de elegir a qué dedicar nuestros días. Una mañana, al regresar de mi caminata entre los sauces, encontré sobre la mesita junto a la ventana un sobresellado con cera roja. No era mi cartulina de correspondencia habitual, llevaba el membrete del bufete de Alejandro. Con las manos en calma pero el corazón alerta, lo abrí. Dentro, la notificación definitiva: mi testamento había sido modificado según mi voluntad, y el refugio Manantial Dorado recibiría el legado íntegro tras mi fallecimiento. Fue un instante de plenitud serena. Cada palabra confirmaba que mi acto no era un golpe de rabia, sino un gesto de justicia hacia quienes habían sido marginados, igual que yo. Al día siguiente, me llamaron de la administración. Había una carta urgente de mi hijo Marco. La sostuve con cuidado y observé el sobremanoseado, como si él hubiera rogado varias veces al cartero que se lo entregara. Temí el gesto de abrirla, porque sabía que dentro cabría toda la tormenta de sus remordimientos. Cuando leí sus primeras líneas, sentí un nudo en la garganta. Madre, recibí el aviso de Alejandro. Comprendo que mis actos fueron horribles y estoy dispuesto a aceptar las consecuencias, pero por favor, déjame al menos la casita con el jardín donde plantamos juntos aquel rosal. Es lo único que conservo de mamá y papá. Sé que me equivoqué, lo entiendo ahora. Sus palabras dejaban ver culpa y nostalgia, pero también un intento de aferrarse a algo que consideraba suyo. Por un momento, reviví la imagen de aquel rosal floreciendo cada primavera bajo la luz suave del amanecer, la misma luz que ahora penetraba por mi ventana. Recordé la ternura en sus manos infantiles cuidando del brote, y un atisbo de duda cruzó mi mente: ¿sería un acto de compasión devolverle ese trozo de tierra? Pero justo entonces, escuché el murmullo lejano de un grupo de residentes aplaudiendo en el salón contiguo. Entré y encontré a varios ancianos celebrando el final de un taller de escritura en el que recitaron poemas sobre el valor de la libertad. Sus versos hablaban de renacer, de soltar cadenas para abrazar el futuro. Pensé en mi propio proceso: no fue suficiente con sobrevivir al abandono, tuve que reconstruir mi autoconfianza, aprender a colaborar, a compartir mis palabras y mi tiempo sin esperar nada a cambio. Regresé a mi habitación y releí la carta de Marco. Comprendí entonces que mi decisión no debía basarse en la piedad sino en los valores que quería defender: la dignidad personal, la solidaridad auténtica, el respeto mutuo. Si él reclamaba el jardín, ¿no sería convertir mi gesto en una concesión moral que contradecía todo lo que había logrado? ¿No estaría traicionando a esas mujeres y hombres que, sin lazos de sangre, me enseñaron que la familia se construye con acciones, no con lazos legales? Sentada en la butaca, observé la copa de un sauce estremecerse con la brisa vespertina. Un pensamiento se abrió en mi mente: la verdadera herencia que podía dejar a Marco no era un trozo de tierra, sino un legado de principios.
Pero ¿cómo transmitirle eso sin cerrar para siempre la puerta a cualquier posibilidad de reconciliación futura? ¿Podría mantener firme mi decisión, al mismo tiempo, dejar una semilla de esperanza de cambio? Para despejar mi mente, tomé mi diario y escribí. La vida me ha enseñado que el poder real reside en la coherencia entre lo que decimos y lo que hacemos. Reintegrar a Marco en el testamento sería como levantar un muro de arena bajo la marea. Pronto se desharía y revelaría la grieta de mis convicciones. Prefiero regalarle mi ejemplo, aunque duela más, porque la lección será más profunda. Al cerrar la libreta, sentí que esa frase sellaba mi respuesta interna. Sin embargo, aún quedaba la duda de la forma. ¿Enviaría una carta personal explicándole mis motivos, o simplemente guardaría silencio para evitar un nuevo pulso de emociones? Las dos opciones implicaban renunciar a algo, la compasión contada, o la paz de la indiferencia. Esa noche, mientras el cielo se tiñó de tonos púrpura y oro, supe que mi próxima decisión marcaría definitivamente mi camino. Mañana escribiría la respuesta a mi hijo, con palabras sinceras y firmes. Y entonces, cuando la carta saliera de mis manos, no habría vuelta atrás. ¿Estaré preparada para enfrentar cara a cara el último intento de mi propia sangre por decidir mi destino? A la mañana siguiente, me desperté con la determinación calentando mis venas. En la mesa junto a la ventana, coloqué papel y bolígrafo, y preparé una taza de té de hierbas para acompañarme. Antes de escribir a Marco, decidí caminar hasta el estanque. El sol paseaba sus primeros rayos entre los sauces, y el agua reflejaba un cielo diáfano, como si todo pudiera empezar de nuevo. Mientras avanzaba, sentí la frescura del rocío y el canto lejano de un mirlo, recordándome que la naturaleza no espera permisos para renacer. De regreso en mi habitación, desdoblé el sobre que contendría mi respuesta. Las palabras fluyeron con calma, narré mi viaje desde el aeropuerto de Nashville hasta aquel jardín de sauces. Describí la traición que rompió mi corazón, pero también la bondad inesperada de quienes me tendieron la mano sin esperar nada a cambio. Le expliqué a Marco que el jardín que él tanto ansiaba era un símbolo, un espacio sagrado de recuerdos compartidos, y que yo entendía su valor sentimental. Sin embargo, subrayé que mi decisión de destinar mi patrimonio al refugio Manantial Dorado no era un acto de venganza, sino una afirmación de mis principios, la justicia, la dignidad y la solidaridad con quienes no tienen voz cuando sus derechos son arrebatados. Firmé la carta con mi nombre completo, Blanca González, y la sellé con un poco de cera que había guardado tras haber modificado mi testamento. Mientras lo hacía, noté como un peso se elevaba de mi pecho. No era odio lo que sentía, sino claridad. Guardé la carta junto a la notificación legal de Alejandro y la entregué personalmente en recepción antes de que el correo interno iniciara su ronda diaria. El resto del día lo dediqué a mis nuevos proyectos, acompañar a don Alfredo en el huerto y preparar, junto a Lucía, el chal de lana para una subasta benéfica que esa tarde organizaría la residencia. Cada puntada y cada regadera de agua en la menta me recordaban que mi vida se tejía ahora con hilos de propósito. Y, aunque en mi mente flotaba la incertidumbre sobre la reacción de Marco, mi conciencia estaba en paz. Esa tarde, la sala principal se transformó en un pequeño salón de eventos. Mesas con tazas de té, pasteles caseros y la exhibición de manualidades de los residentes ocupaban cada rincón. Los voluntarios colocaron el chal de Lucía, los dibujos de los niños de la escuela local y una colección de pequeños jarrones pintados por nosotros mismos. El objetivo era recaudar fondos para el refugio Manantial Dorado, la misma organización a la que legaría mi herencia. Al ver a Carmen subir al pequeño estrado y agradecer la presencia de todos, sentí que cada paso que había dado cobraba sentido. Durante la subasta, me sorprendió el entusiasmo de los asistentes. Las risas y los gestos de admiración al pujar por el chal o por los bordados mostraban que, incluso sin tener grandes riquezas, podíamos generar un impacto real. Al cerrar la última puja y anunciar la recaudación, la cifra superó mis modestos cálculos, más de $1,000 destinados a apoyar adultos mayores vulnerables. Aplaudimos con fervor, conscientes de que aquello no sería un simple donativo sino un impulso de esperanza para muchos. Al finalizar, Carmen vino a buscarme y me abrazó fuerte. En sus ojos, vi el reflejo de lo que había logrado, no solo evitar que la traición de Marco definiera mi destino, sino convertir ese dolor en obra y comunidad. «Has hecho algo maravilloso», me susurró. No pude responder de inmediato.
Las lágrimas brotaron sin aviso y sentí la calidez del abrazo como una aureola protectora. Aquella noche, antes de dormir, reflexioné sobre la dualidad de la vida, la capacidad de traicionar y de redimir, de destruir y de construir. Pensé en mi hijo, en su carta suplicante, y entendí que el acto más poderoso que podía hacer era sostenerme firme en mis convicciones sin cerrar las puertas al posible arrepentimiento real. Había plantado semillas de justicia, el resto dependía de su voluntad de cuidarlas. Pasaron los días, y mi rutina adquirió un ritmo de paz profunda. Un martes recibí un mensaje de Carmen: ha llegado una respuesta para ti. Mi corazón dio un vuelco al ver la letra de Marco en el sobre. Lo abrí con cuidado y encontré pocas líneas, pero densas. Madre, he leído tu carta atentamente. Dolió, pero comprendí la lección. Ya no insisto en la casita. Respeto tu decisión y, aunque duele, la acepto. Solo quiero que sepas que, donde quiera que estés, guardo tu ejemplo como guía. Gracias por enseñarme lo que realmente importa. Esas palabras fueron el bálsamo inesperado, no un ruego desesperado, sino un reconocimiento sincero. Sentí una mezcla de alivio y compasión. Respondí con un breve mensaje de gratitud, deseándole que encontrara su propio camino, y le ofrecí, si alguna vez deseaba visitar el refugio Manantial Dorado, que sería bienvenido a conocer el lugar donde su madre encontró paz y propósito. La última parte de mi viaje transcurrió con serenidad. Continué participando en las actividades, cultivando mi mente y enseñando poesía en la tertulia. Cada gesto, cada palabra compartida con los residentes y voluntarios, me recordó el valor de la solidaridad. En mis paseos por el jardín, ya no veía sauces inclinados por la pena, sino hombres y mujeres erguidos por la esperanza. Una mañana de primavera, Carmen me entregó una carta certificada. En ella, el refugio Manantial Dorado me agradecía formalmente mi legado y me invitaba a participar en su consejo consultivo. Era la culminación de mi historia de transformación, convertirme de víctima en referente de un cambio social. Al aceptar, sentí que mi propósito trascendía mi propia vida. Me detuve junto al estanque y observé mi reflejo en el agua, una mujer de cabello plateado, con líneas de emoción marcadas en el rostro, pero con la mirada llena de luz. Suspiré, consciente de que todo había comenzado con un abandono en un aeropuerto y había terminado con un compromiso firme con la justicia y la dignidad de los mayores. Mientras guardaba la carta, resonaron en mi mente las palabras de mi diario: el poder real reside en la coherencia entre lo que decimos y lo que hacemos. Finalmente, había logrado vivir de acuerdo con esa verdad. Cerré los ojos y sonreí, sabiendo que mi legado, más allá de bienes materiales, sería la semilla de esperanza que florecería en cada corazón que tocara. No olvides suscribirte. Los días transcurrían con una calma sólida, como el pulso constante de un tambor que marca el ritmo de una tribu en marcha. Me despertaba cada mañana con el murmullo de las aves, sabiendo que mi vida ya no pendía de un hilo frágil, sino que se sostenía en la fuerza de mi propia decisión. Había dejado atrás la mujer que temblaba en aquel aeropuerto y me había convertido en alguien capaz de trazar su camino con la pluma de la justicia. Una mañana clara, me invitaron a un pequeño acto en el salón principal de la residencia Sauces. El refugio Manantial Dorado había organizado una ceremonia para presentar el primer informe de los proyectos que se estaban financiando con mi legado. Cuando crucé la puerta, vi fotografías de sonrisas restauradas, ancianos recibiendo atención médica, talleres de arte y grupos de acompañamiento emocional. En el centro, un atril con mi nombre grabado, y junto a él, la sala llena de voluntarios, residentes y miembros de la junta directiva. Al tomar la palabra, sentí el eco de todas mis decisiones resonando en mi interior. Hace 6 meses me quedé sola en un aeropuerto, sin equipaje, sin dinero y con el corazón roto. Hoy estoy aquí, gracias a la solidaridad de esta comunidad, para demostrar que la dignidad no se vende ni se compra, se defiende. Cada proyecto que ven en estas fotos es la prueba de que, cuando decidimos compartir lo que somos, transformamos vidas. Mientras hablaba, las miradas eran cálidas, y un suave aplauso acompañó cada frase de mi discurso. Al terminar, Carmen me entregó un libro de testimonios. Lo abrí y encontré cartas de personas que contaban cómo, gracias al refugio, habían recuperado la esperanza: un anciano que reencontró a su nieta, una mujer que renunció a la depresión y ahora pinta murales,
un grupo de sobrevivientes de abuso que se reunían cada semana para apoyarse. Leí cada historia con el corazón palpitando de gratitud. Comprendí que mi acto no fue un simple legajo de papeles, sino la chispa que encendió una hoguera de compasión. Después de la ceremonia, me acerqué a un rincón del jardín donde aquel rosal de mi infancia ofrecía los primeros brotes de primavera. Me senté junto a él, con la brisa acariciando mi rostro, y recordé la carta de Marco, la aceptación de su error. Sonreí al pensar en nuestra reconciliación silenciosa, en el respeto mutuo que habíamos forjado a través de mi firmeza. No había devuelto el jardín, en cambio, había hecho florecer algo más robusto, el entendimiento de que el amor no se hereda, se construye. A lo largo de esa tarde, visité los talleres, compartí risas con Lucía mientras terminaba el chal ganador de la subasta. Intercambié versos con Víctor en la tertulia de poesía y observé cómo don Alfredo cuidaba las tomateras bajo un sol amable. Cada gesto sencillo, cada palabra compartida, era un recordatorio de que el verdadero patrimonio reside en la conexión humana. Al caer la noche, regresé a mi habitación y abrí mi diario por última vez. Bajo la fecha de aquel día, escribí: he aprendido que el valor de una persona no está en lo que posee, sino en lo que decide hacer con lo que tiene. Mi herencia es este refugio, estas historias vivas y la semilla de dignidad que planté en corazones abiertos. Cerré la libreta con gratitud y la deposité en un estante junto a la ventana, donde quedaría como testimonio de mi viaje. Antes de dormir, salí a la terraza y abracé el aire fresco. La luna, plena y brillante, iluminaba las copas de los sauces, creando un escenario de paz infinita. Su luz plateada bañaba el estanque, devolviéndome mi reflejo, una mujer serena, con la frente alta y el corazón encendido por la esperanza. No era la mujer abandonada que llegaba a Nashville, era Blanca, la madre, la viuda, la sobreviviente y la arquitecta de su propio destino. Y supe, en ese instante definitivo, que mi historia, la de la traición y la redención, no era un cierre, sino una invitación, a creer en la fuerza de nuestras convicciones, a reclamar nuestra propia dignidad y a compartirla sin reservas. Con una sonrisa, volví a mi cama, con la certeza de que el legado más duradero no está escrito en un papel, sino impreso en los actos de amor y justicia que transforman el mundo. No olvides suscribirte.